Seguimos en Nirvana Verbal, estamos arrancando ya sería el tercer bloque ¿no? Este es el tercer bloque, sí. Con tanta gente que entra y sale de este estudio mágico ya uno se pierde, pero sí, tercer bloque en el cual vamos a hablar un poquitito, vamos a rebobinar. Ok. Un término que si hay bebés del otro lado, googleen. Vamos a rebobinar, porque tanto que solemos hablar de la golden era del hip hop, de esos momentos épicos en los que se construyeron un montón de cosas que moldearon un montón de cosas que vinieron después también. Me interesaba también desenterrar, tampoco es que voy a hablar de gente mega underground forever, pero sí un poco poner en valor, como se dice, algunos ingredientes, podría decir, de la escena más noventera de todos los Estados Unidos, que siento que fueron influencias de cosas que hoy en día son más de culto a nivel internacional en el hip hop. Ya hemos hablado de varias agrupaciones acá y me parece que eso es un poco lo que es mi misión rescatar, no mi misión en la vida, no tampoco la pavada, pero suelo traer cosas de grupos a Nirvana Verbal, ¿viste? Verdad, como más allá de resaltar raperos individuales, que siento que es algo que más comúnmente se hace por una cuestión de las cosas que se valoran en el hip hop, ¿no? Como la destreza y un montón de cuestiones más típicas del rap. A mí me interesa, además, valorar esos espacios más bien colectivos, ya sea mucha gente, tipo las posis que a veces he traído, como grupos más chicos, pero que siento que no se les da la entidad no necesaria, ¿no? ¿Viste esto que decíamos la otra vuelta? No de tipo, ay, que infravalorado, para nada, pero sí estaría bueno seguir resaltando a esta gente que yo creo que fue la que terminó influenciando a cosas que hoy en día se sabe que son icónicas, legendarias, casi pedagógicas, te diría, dentro del hip hop. Es como que les cuesta más a los grupos destacar, o sea, no destacar en sí, pero son menos los casos. Excepciones que sí han llegado, digo, claro. Wu-Tang como primer exponente, exacto, digamos, o viste como todo lo que tiene que ver con el gangsta rap también un poco, pero sí es verdad esto que decís, y creo que tiene que ver con lo mucho más rendidor que es construir una imagen individual, especialmente siendo chabón, claro, en el hip hop, hablando de los 90, ¿no? Después todo va mutando un poco, pero no tanto. Pero de todas formas me interesaba, para hablar de la Golden Era, hoy traer 3 agrupaciones para recomendar, si se quiere, si es que la gente ya las conoce, buenísimo, aprender un poco más, pero si no las conoce, realmente recomendarlas, okay, porque son cosas que, así como he traído, justo lo mencionábamos, Digable Planets, esa columna que yo estaba un poco volada, Digable Planets, he hablado de, ay, ¿cómo se llama? Dios, de Pharcyde, que aparte, ¿cómo se llama? Verdad. Lo tengo en el celu. De Pharcyde, he hablado de agrupaciones particularmente, ¿no? Hoy traje de 3 agrupaciones de los 90, son 2 dúos y un trío, que en realidad podría un poco calificar como 3 dúos de raperos de todas formas, porque el trío es 2 raperos y un DJ, que voy a pasar a comentar un poquitito por qué me parecen importantes, además de recomendarlos. Estoy hablando por un lado de Black Moon, estoy hablando por otro lado de The Conscious Daughters y estoy hablando por último de Das EFX, que es posiblemente de los 3 el más reconocido como influencia. Ahora claro, en un cachito vamos a repasar un poco por qué pasa esto, pero de todas formas son 3 agrupaciones que creo que, así como ponele The Pharcyde, A Tribe Called Quest, son esas bandas que terminan influenciando de una forma muy concreta en términos de recorrido. Es como esa gente que te abre un poco la puerta y te dice, mira, por acá claro, está bueno. Este es el camino. Claro, este es el camino. Como, mira, por acá también está todo esto, claro, ¿no? Vamos a recorrer un poco el mapa de los Estados Unidos con estas 3 agrupaciones. En principio me interesaba traer un poquitito a Black Moon, porque Black Moon, que aparte nunca me voy a acordar de esto sin mirar el machete, pero Black Moon no solo es Luna Negra, que ya tiene como obviamente un montón de significados, connotaciones y cosas, sino que además Black Moon es Brothers Lyrically Acting Combining Kicking Music Out on Nations, o sea, es una sigla. Se la rebuscaron, No sé si era necesario. No, se pasaron un poco de rosca. Es muy largo. Hicieron una de más. Aparte vos lo ves y son esas cosas que ves las iniciales y lo que significan y decís, te lo pensaron después. Claro, esto no totalmente. Es, claro, no hay chance. No les salió. No pero bueno, los dejamos jugar, está bien. Me da mucha risa. Sí, es bastante extraño. Yo no lo sabía hasta que investigué un poco más sobre Black Moon, porque la verdad que para mí Black Moon como ya tiene un nombre que resuena de por sí, ¿no? Pero bueno, resulta que es así. Son así. Bueno, Black Moon es el que yo les comentaba, que en realidad es un trío, porque vos tenés a DJ Evil D por un lado y tenés a 2 raperos, de los cuales uno es claramente el que más
resaltaba, no solo porque tenía mayor presencia en los tracks de Black Moon en general, sino además porque, a mi criterio, desde mi humilde lugar, era muy superior. Estamos hablando por un lado de 5 Feet y por otro de el más conocido, que es Buckshot. Buckshot, que es un rapero que venía de las batallas, un toque de los 90, batallas más el estilo de las batallas de fines de los 80, principios de los 90. Recordemos que estamos hablando de agrupaciones de la Golden Era, que la Golden Era, así a grandes rasgos del hip hop, arranca en el 86 y termina en el 96, según la bibliografía, vamos a decir. Yo me permito trazar otras líneas ahí, pero bueno, vamos a decir esos 10 años de la Golden Era. Y ese origen batallero de Buckshot lo hacía gustar mucho del freestyle. Entonces él en los estudios, cuando iba a grabar, freestyleaba mucho, veía qué quedaba, no había un espacio quizás más de composición más complejo previo, pero de todas formas el resultado eran rapeos muy complejos. Recordemos que todo esto es, para mí hay una línea divisoria en la historia, lo he mencionado en la columna pasada acá y lo voy a mencionar en mi columna especialmente sobre esto en Jerga Sudaca esta semana, pero para mí hay un antes de Cristo y después de Cristo en cómo se rapea, muy obvio, no es para mí, no es que yo descubrí la pólvora, que es Rakim, que Rakim generó ese gusto por la complejidad que yo creo que Buckshot retoma muy bien y que retoma muy bien incluso teniendo en cuenta que lo hacía mucho de freestyle, ¿no? Claro. Que para esa época era bastante increíble. Tenemos videos de Biggie de esa época que también, ¿no? Como demostrando mucha destreza desde la improvisación en la complejidad, no solamente en pegar unas buenas barras, sino en la complejidad silábica que estaba en esas barras. Y a mí lo que me interesaba de los 3 grupos que voy a mencionar es algo que de Black Moon yo creo que se nota mucho, que es el nivel de virginidad mercantil de la escena de hip hop en esa época, al punto que ellos, con su primer lanzamiento en el año 92, ellos la pegaron bastante a nivel local regional. Ellos son, aparte de Nueva York, que estamos hablando, donde es cuna del hip hop, ya estaba bastante en los oídos de todos el hip hop en esa época. Y lo que pasaba era que, claro, no había tanta discográfica de hip hop en el 92. Entonces ellos los terminan firmando un sello que se especializaba en música más tirando al house, más tirando a lo protoelectrónico y a cuestiones más, en todo caso, que tenían que ver con el rock pop en esa época, que es Nervous Records, que los termina firmando y ellos... Esto que hemos hablado también en esta columna, ellos eran raperos que claramente, como les interesaba la complejidad, no los apuraba nadie. Claro. Entonces, claro, fíjate que después del 92, su siguiente álbum fue en el 98. Tranqui, los chicos de Black Moon. Como tardaron tanto, imagínate que mucho antes, yo creo que en el 94, la discográfica les debe haber dicho, claro, loco, dale, rey, claro. ¿Qué onda? Y entonces se terminaron yendo, pero me encanta porque son esas historias que, más allá de la paja que debe haber sido para todos en ese momento, presenta este mundo en el cual, primero, claro, ni siquiera existía la posibilidad de discográficas orientadas al hip hop, que es algo que reinó después durante el resto de los 90 en adelante, digamos, ni hablar los 2000, ¿no? Y ellos tuvieron que, un poco por pegarla, siendo más, si se quiere, barriales o más under, y tener un éxito muy fuerte, tuvieron que adaptarse a eso también, y terminaron eso, firmando en una discográfica que nada que ver. Y esto que te decía, como para cortar un poquito la data con un poquito de Buckshot, traje un pedacito de un freestyle de él que están en la ciudad de Nueva York, que están ahí tipo sentados en la calle y que está grabado, están los créditos en la pantalla del video donde lo saqué todo, para escuchar un poquitito esto que te decía de, claramente no es un freestyle absolutamente improvisado, pero sí hay mucho de la complejidad que para esos años y para tirarlo en un freestyle en la calle es bastante realmente. Claro. Es como hay un nivel silábico ahí bastante como piola para ir. Así que si les parece ponemos el primer videito, el videito de Buckshot rapeando y seguimos. Me encantaría. Paul give the cheek a scar. See, ain't nothing worse than Buck with a knife. I'll cut your life and cut the wire off your Mike, I dead the confidence from the stuff that you boasting. You think you next to Buckshot, but you ain't even close. And I still rock Pumas. I start ill rumors. I hit you in the head with the and give you tumors. If you let go of the hunger of killing me, you ain't getting fed, homeboy. You feeling me? That's why you laid up. Buck, you got sprayed up. Mess with hungry fools and get ate up. You slept while Buck stayed up. I'm an insomniac. So tell me where the be at, cause it ain't that. Yo, E, boom. Lo corté un cachito igual porque después seguía, imagínate, ¿no? Pero el chabón lo que tiene es una construcción de flow que muy parecida a Rakim, porque en esa época muchas cosas eran parecidas a lo que hacía Rakim, porque era medio el oasis en el desierto de la complejidad, no para bardear todo lo demás, pues
O sea, fan de Public Enemy, ponele. Claro. Pero sí es cierto que eso, antes de Rakim, después. En vez de ACDC es ARDR, la verdad. Otra agrupación, esto que mencionaba, de esa época que me parece que es importante resaltar, son las pibas de The Conscious Daughters. Que The Conscious Daughters tiene ya un nombre que ya un poco te titula de qué va a pasar. Claro. Son minas jóvenes y son minas que rapean con conciencia social. No hay como demasiado, pero no conciencia social como quizás grupos más políticos. Recuerdo haber traído a Nirvana Verbal una columna sobre hip hop de izquierda con Immortal Technique y demás. No explícitamente políticos, sino con conciencia social en el sentido de, o sea, saberse minas, saberse negras, saberse pobres y saberse minoría en un mundo muy masculinizado. Y no estoy hablando solamente del mundo, sino del hip hop en particular, porque aparte ellas son de Oakland, de East Oakland, que hay una columna también mía. Estoy repasando todas mis columnas. Hay una columna también mía sobre el rap de ahí, de esa parte de California, también orientada a Hieroglyphics, que amor total, pero las pibas ahí en East Oakland también se sabían minoría dentro de lo que era East Oakland, dentro de lo que era Oakland, dentro de lo que era esa escena, una escena que aparte estaba muy orientada, imagínate, y recordemos en esa época, a todo lo que era G-Funk, a todo lo que era Gangsta, a todo lo que era como más típico de lo que hablábamos con Roma antes, ¿no? Como esto de la virilidad y esa construcción, y que las pibas que llegaban a cierto alcance por ese recorrido, por ese sonido, tenían que también demostrar ciertas características en común con los chabones en ese sentido. Las pibas dijeron como, no. ¿Sabes qué? No. Y eso les costó muchísimo, porque vos hoy en día las escuchás, que después vamos a escuchar un temita de ellas, y la verdad es que te das cuenta de que no solamente eran raperas de la hostia, sino que además tenían otras características muy a tono con lo talentosísimo que era el panorama de la costa oeste en ese momento, como big beat pickers, como diseñadoras de sonidos, ellas como de lo que estaban buscando para con un productor, digamos, muy inteligentes las pibas. Estamos hablando aparte de dos personas, de Carla Green y de Cathy Smith, que la segunda falleció lamentablemente, ambas muy metidas no solamente con la música, sino con la función social de la música, ambas muy militantes de todo lo que tenía que ver con el cambio social en sus zonas, de hecho muy adelantadas también a lo que implica, muy adelantadas en el sentido de que ellas eran, por ejemplo, defensoras de la lucha LGBT en un mundo que totalmente todavía lo contrario, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de California, del hip hop, de todo lo gangsta, de todo lo hipermasculinizado. Y además tenían un estilazo realmente en las letras que súper combinaba con lo que ellas querían explorar, que era, a pesar de que somos minoría, vamos a hacer G-Funk, vamos a tener mucha influencia de todo lo que es funkero en general, de todo lo que ha influenciado muchísimo a la costa oeste. Y la verdad que es como medio que domaron, si se quiere, o sea, pudieron lograr el respeto que ellas exigían. Claro. Que eso para ese momento era un montón, especialmente con las características del arte que ellas querían desarrollar, si se quiere. Así que la verdad que más allá de todo esto que les estoy contando, que encima sean unas talentosas y que tengan un par de discazos, porque no tienen mucho, tienen 3 discos de estudio nomás, pero el primero ya es una bestialidad, que después vamos a escuchar un temita de ellas, pero no quería cerrar sin mencionar a Dazzy FX, como les decía, para mí una perla realmente en la Golden Era del hip hop. Estamos hablando de la costa este, estamos hablando de una agrupación de Virginia en particular, o sea, estamos también hablando de un híbrido, si se quiere, en la lectura que se hacía desde Nueva York del hip hop, con un espíritu un poco más de ragamuffin y de soul y de funk, que en realidad en esa época lo usaban bastante más la costa oeste, claro. Pero ellos estando en Virginia capaz no tenían tanta influencia de todo lo que estaba viniendo de Nueva York y de las afueras de Nueva Jersey y demás en ese momento. Pero sin embargo lo tenían claramente como bibliografía, si se quiere, complementaria, porque no solamente porque ambos raperos, Dre y Scoop, los dos eran uno de Nueva Jersey y el otro de Nueva York, entonces ya encima tenían todo eso, pero además lo tenían porque claramente yo creo que Dazzy FX, y lo ha resaltado a ellos sí realmente muchísima gente del nicho de hip hop yankee de los 90, los ha resaltado como uno de los dúos más creativos que había en ese momento, porque hacían muy la suya y hoy los escuchás y realmente es increíble lo vigente que está el sonido, el sonido que ellos tienen. Okay. Vos los escuchás y realmente, ahora vamos a ver un pedacito, un video en realidad, los escuchás y realmente te da la sensación de que si sale hoy
rompe piernas por todos lados. O sea, The FX tiene eso de que realmente influenció mucho, pero que además sigue siendo, viste que hay cosas que influenciaron en otra época, que hoy en día capaz las escuchás y suenan un poco eso, como obsoletas, o que quizás le falta una buena producción. Vos escuchás The FX y eso que no era que tenían un presupuestazo tampoco, y es realmente increíble lo que lograron a partir de un estilo bastante único de composición. Vos pensás que aparte gente que claramente pisó fuerte en su debut ya fueron platino ellos. Claro, o sea, estamos hablando de a pura garra y talento lograr un montón de cosas. Y hay dos cosas que me parecen muy interesantes de ellos, más allá de que a mí me parece buenísimo lo que hacen en particular, que es que no solo hicieron como una especie de revolución funkera en la costa este, sino que además lingüísticamente generaron un estilo, con una cadencia particular, con muchos elementos de reggae, de raga, con un montón de cosas del estilo, pero además literalmente hay expresiones y palabras que se empezaron a usar a partir de que ellos las inventaron. O sea, no solamente gente realmente influyente, viste, como a otro level realmente. La gente, imagínate que la gente que lo menciona a The FX, que los menciona como influencia, por ejemplo, estamos hablando de Chris Cross, Common, Public Enemy, digo, como gente que venía antes que ellos incluso, que fue influenciada por ellos. Es realmente una locura y se los caracteriza como gente única. Así que como además tienen muy buenos videoclips, yo para cerrar quería traer, para cerrar esta columna de grupos importantes, si se quiere, que han influenciado toda la década de los 90 y más allá también, quería que escuchemos por un lado y que veamos un videito de The FX y por otro lado que escuchemos un temita de The Conscious Daughters, que es We Roll Deep. Así que si les parece cerramos con eso y disfrutamos y después van y googlean y se ponen a escuchar todo lo que dije porque me parece muy importante. Muchas gracias, Flora. Épico. No, por favor. Escuchamos.